Historias, entrevistas, reportajes especiales, denuncia ciudadana, cultura, tradición y medio ambiente en Rostros del Caribe. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos a este programa de podcast de IP Nicaragua a través de Rostros del Caribe, espacio donde rompemos la desigualdad. En esta ocasión estaremos conversando sobre la población indígena y afrodescendiente de la costa caribe que vive bajo tortura, masacres, persecución, invasiones, asesinatos de sus líderes y desplazamiento forzado son parte de las formas de violencia más grave que padecen y que amenazan con su supervivencia. Estos crímenes impactan y generan graves secuelas psicológicas en las familias indígenas, concluyen expertos consultados por IP Nicaragua. En los territorios indígenas nicaragüenses, el problema más sentido es la invasión de colonos y el despojo de sus tierras, manifestó la activista y defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas Luisa Acosta, quien nos acompaña en esta ocasión en el programa Rostros del Caribe. El principal problema que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua es la invasión de colonos, pero esta invasión de colonos, personas no indígenas que invaden sus territorios y que en la actualidad han llegado a duplicar o triplicar la población indígena en sus propios territorios, está enmarcada en una política de colonización interna del Estado de Nicaragua en los territorios indígenas de la costa caribe, también acompañada de una política de extractivista que promueve la deforestación y la implementación de la explotación minera. Todos estos elementos hacen que la inmigración interna trae consigo el avance de la frontera agrícola, trae consigo la creación de la implementación de la ganadería extensiva. Y para que haya ganadería, cortan los bosques de los pueblos indígenas sin su permiso y siembran pasto. También dentro de esta misma política se encuentra la implementación del monocultivo de la palma africana. Todo esto sin permiso de los pueblos indígenas en sus tierras y territorios, lo cual ha generado que los territorios indígenas se vayan reduciendo y los recursos naturales de los cuales estos pueblos viven se vayan escaseando, creando inseguridad alimentaria en todos estos pueblos, además de la violencia que desde los años 2015, de septiembre de 2015 se ha agudizado, donde colonos, personas indígenas, con armas de guerra han creado bandas criminales y atacan de manera sistemática y reiterada. No son casos aislados, situaciones sistemáticas y reiteradas en contra de los pueblos y generalizadas en contra de los pueblos indígenas, sobre todo en el área de Huaspam, con la frontera con Honduras, y en las reservas de la biosfera de Bozahuas. La violencia ha agudizado en los últimos 7 años, así como la marginación, discriminación y persecución de sus líderes y defensores, que se ha desencadenado en una violencia sin precedentes, además del desplazamiento forzado que expone a los comunitarios a la precariedad, diferentes formas de violencia y un estado de terror permanente. Estas bandas criminales han venido asesinando a los pueblos indígenas y atacándolos, invadiendo sus territorios y sacándolos de los mismos. Sobre todo han entrado en competencia con ellos con las áreas mineras los sacan de estas áreas, por ejemplo con la masacre de la mina de Quihuacambay y otras que han ocurrido últimamente. Entonces, lo que pasa es que todo esto ocurre en total impunidad. El Estado de Nicaragua no ha cumplido con su deber internacional de proteger a estos pueblos, lo cual lo hace responsable por omisión, por no proteger a estos pueblos de estas empresas y de estas personas y de estos grupos criminales paramilitares que los atacan.
Esa es la situación de gravedad. Obviamente eso tiene gran impacto sobre las mujeres y los niños indígenas, también los ancianos, que cuando hay ataques tienen que huir al bosque para esconderse de los ataques de los armados, de estos colonos, de estos terceros no indígenas que entran e invaden sus territorios y que, como en el caso de la comunidad de Alal, destruyeron 16 casas, la iglesia, toda, matan los animales de corral y el ganado menor que tienen estos pueblos, y también se roban el ganado. Esta situación es una situación que tiene años, ¿sí? Por lo que la ONG Sejucan y Segil han presentado y pedido y obtenido medidas cautelares y medidas provisionales de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado de Nicaragua ha desoído estas medidas y su posición ha sido que esto no está ocurriendo, que esto no es verdad. La situación se ha agravado porque el Estado ha pasado de no proteger a estos pueblos debido al clamor nacional e internacional de que no había ni un solo, a pesar de que esta situación de las matanzas han ocurrido por los últimos 7 años, no había ningún preso, ninguna persona detenida. Sin embargo, desde la masacre de Quihuacambay, la policía culpó a unos indígenas que eran líderes y defensores de sus territorios, los culpó de haber sido los asesinos. Sin embargo, todos los testigos, alrededor de 20 testigos que sobrevivieron la masacre, dice que fueron los mismos colonos, los de siempre, con armas de guerra, con pertrecho militar, con walkie-talkie, que entraron y que no eran indígenas, que no era la gente del pueblo, y que estas personas son inocentes. Incluso en el juicio que les hicieron a 4 de ellos que detuvieron, culparon a 14, pero solo capturaron a 4. Hicieron un juicio en el mes de marzo y llegaron los testigos que testificaron que estas personas no estaban ahí en el lugar de la masacre. Estas personas estaban lejos, en otros lugares, sembrando frijoles, o estaban viajando a Managua, donde también estaban viajando 20 personas con ellos y los vieron que no estaban allí. Llegaron todos los testigos y sin embargo fueron declarados culpables por el juez penal séptimo del distrito del juez penal de Managua, y los declaró culpables y les puso una pena de cadena perpetua y 4 años más. Entonces la situación de los pueblos indígenas es apremiante porque estamos ante una situación que ha escalado a la criminalización de los defensores de los territorios indígenas. En el 2020 hubo 12 muertos, en el 2021 hubo 15 personas asesinadas, fuera de las personas que quedaron con heridas y lesiones permanentes, como pérdida de un miembro, una mano, un pie, etc. En marzo de este año 2022, la Organización Mundial de la Tortura, OMCT, presentó el informe mundial Pues es tortura, elaborado junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Fraiba, y que expone abusos en Nicaragua, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y México sobre la tortura contra los pueblos indígenas, una realidad e invisibilidad. A Nicaragua, la Organización Mundial de la Tortura recomendó poner fin de manera inmediata a todo tipo de ataques, actos de hostigamiento, amenazas e intimidación contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas Mayagnas y Miskitu de la Reserva de Biosfera Bozaguas, mediante el desmantelamiento y el desarme de todos los grupos e individuos que actúan ilegalmente en el territorio, y la toma de medidas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica. Gracias a la defensora Luisa Acosta por acompañarnos en este programa de Rostros del Caribe. Recuerden siempre informarse a través de ipnicaragua.com e ingrese a nuestro sitio web, donde encontrará información sobre la costa caribe de Nicaragua. En Rostros del Caribe rompemos la desigualdad.
IP Nicaragua crea conexión con las dos regiones autónomas del país para visibilizar la situación actual de los pueblos afrodescendientes. En Rostros del Caribe, rompemos la desigualdad.